Buenas tardes, profesora. Hoy le presentamos el caso clínico de Escherichia coli enterohemorrágica. Las personas que componen este grupo son Sebastián Aguilar, Amanda Angulo, Sebastián Ávila, David Cid, Rodrigo Delgado, Benjamín Grandón, Valeria Ochoa, Bárbara Ríos, Branco Vega, Daniela Villablanca y quien les habla, Catalina Salinas. Caso clínico. En esta diapositiva tenemos el caso clínico explícito que nos toca presentar. Presentación del caso clínico. Llega un paciente pediátrico a urgencias de sexo masculino de 14 años, donde presenta sintomatología como diarrea con sangre, fiebre y náuseas. Luego se realizan exámenes de urgencia, donde se detecta anemia hemolítica y trombocitopenia. Además, hay parámetros como los del sistema renal que se ven levemente afectados. Mantienen al paciente hospitalizado para estabilizar y con el paso del tiempo, este comienza a convulsionar. La familia comenta que ahí más o menos hace una semana habían consumido hamburguesas caseras de bovino, refiriéndose que se encontraban de visita donde los abuelos paternos, quienes vivían en el campo, y para celebrar, aquellos cocinaban una vaca del ganado. Sospecha epidemiológica. El microorganismo en sospecha sería Escherichia coli enterohemorrágica, ya que la clínica es de un paciente de 14 años con diarrea con sangre, fiebre y náuseas. Al tiempo de hospitalizado, comienza a convulsionar. Hay pruebas de laboratorio que confirman anemia hemolítica y trombocitopenia y parámetros del sistema renal levemente afectados. La epidemiología. El mecanismo principal de transmisión de este microorganismo es la ingestión de carne de vacuno mal cocida, ya que el 35% de los animales sanos se encuentra colonizado por Escherichia coli enterohemorrágica. Las hamburguesas son una fuente importante en brotes epidémicos y la anamnesis comenta haber consumido hamburguesas de bovino casera hace una semana aproximadamente. Dentro de los factores de virulencia para E. coli, se destaca en primer lugar la producción de la toxina chiga. Esta actúa inhibiendo la síntesis proteica, produciendo daño celular y, como consecuencia, cuadros clínicos como el síndrome hemolítico urémico. La colonización de estas bacterias causa un daño local en las vellosidades intestinales, generando diarrea acuosa. Debido a las lesiones locales, la toxina puede traslocarse al epitelio intestinal mediante la internalización a través de los receptores GB3 expresados por estas mismas, permitiendo que actúe sobre el proceso de síntesis proteica, de manera que genera edema, apoptosis y necrosis hemorrágica, lo que causa diarreas sanguinolentas. Paralelamente, la citotoxina llega hacia el torrente sanguíneo y a este nivel comienza a interactuar con las plaquetas, glóbulos rojos, célula endoteliovascular, que poseen receptores GB3. Cabe destacar que el mecanismo de la citotoxina genera daño a nivel endotelial, causando traumatismos en los vasos sanguíneos, lo que provocará la destrucción de glóbulos rojos y liberación de factores de coagulación, lo que clínicamente se traduce en una anemia y trombocitopenia. Además, la toxina llegará hasta órganos diana como el riñón, que bajo el mismo mecanismo daña el endotelio renal, disminuyendo el flujo y por consecuencia una insuficiencia renal. Por otro lado, se encuentran otros factores de patogenicidad que pueden agravar el cuadro clínico, tales como las fimbrias, las que permiten a la bacteria adherirse a las células del huésped y que son capaces de causar gastroenteritis. También se pueden encontrar las hemolicinas, las que se encargan de lisiar a los eritrocitos, aumentando la concentración de hierro extracelular, lo que agudiza la anemia del paciente y además es un factor de crecimiento para las propias bacterias. Por otro lado, también encontramos las toxinas ST, las que es capaz de provocar diarreas secretoras y aumentar la actividad clínica de la guanilina ciclasa. Finalmente, se encuentran los lipopolisacáridos, que es una endotoxina que se encuentra en todas las bacterias gram negativas y que es liberada una vez que la bacteria muere y por ende es capaz de producir fiebre. Respecto al resultado de las pruebas microbiológicas, el estudio de la Escherichia coli enterohemorrágica no se realizará de forma rutinaria, sino que un cultivo dirigido, por lo cual debe ser solicitado realizado en pacientes de riesgo que presenten diarreas con sangre en casos de síndrome hemolítico urémico. Una vez tomada la muestra de deposición, la cual puede llegar en un medio de transporte Carrier Air, se debe hacer una tinción gram, donde observaremos bacilos gram negativos. La muestra de deposición se siembra en un agar McConkey, en un agar sangre y en un agar XLD o SS. También puede ser en ambos. Se sembrarán en aerobiosis por 24 horas a 37 grados Celsius. Esa es la incubación. Se observan colonias transparentes, ya que no son capaces de fermentar el sorbitol. Se seleccionan de 5 a 10 colonias y se realiza serología,
con antisueros de O157, que es lo más frecuente para síndrome hemolítico urémico, O26 y O111. Estas cepas deben ser enviadas a centros de referencia general, ya que favorece la liberación de la toxina y predisponen el síndrome hemolítico urémico. Adicional a ellos, se debe realizar la prueba de la oxidasa de Kovac, la cual se realizará tomando una colonia del microorganismo de la placa, de beber sangre puede ser, y se desprende en el disco de la oxidasa. Se debe esperar unos minutos a que suceda la reacción, donde el disco se tornará de un color púrpura. Otra prueba que debemos realizar es la batería TLM de identificación, la cual consta de 3 tubos, a los que le agregaremos 2, que es el citrato de urea, para diferentes pruebas, que deben ser incubados por 24 horas a 37 grados Celsius en aerobiosis. Y los resultados que vamos a encontrar al otro día deben arrojar, de acuerdo a la Escherichia coli enteromorrágica, son, en el caso del TCI, fermentación de la lactosa y o sacarosa o ausencia de esta fermentación. También fermentación de la glucosa y producción de gas o sin producción de gas. Y no encontraremos producción de H2S. En el día va a ser alcalino, ausencia o presencia de descarboxilación de la lisina, con o sin producción de gas y sin producción de H2S. Para el mío, la motilidad va a dar positiva o negativa, o sea, móvil o inmóvil. El indol será positivo, ornitina negativo o positivo, ausencia o presencia de descarboxilación. El citrato negativo, no utilizará el citrato, y la urea, ausencia de ureasa, también negativo. Como el aislamiento corresponde a una Escherichia coli, se debe realizar serología de las colonias identificadas. Para ello se deben utilizar los antisueros polivalentes y monovalentes para identificar el antígeno somático que corresponde al serotipo, o 157 generalmente. Respecto a la vigilancia epidemiológica, según el decreto número 158 del artículo 5, el cual indica la vigilancia del laboratorio de los agentes biológicos aislados de las muestras clínicas, dentro de los agentes microbiológicos nombrados en este artículo se encuentra la Escherichia coli, productora de toxina chiga, la cual es el agente causal en este caso. Si se detecta o aísla una muestra o cepa de este microorganismo, debe ser enviada semanalmente al Instituto de Salud Pública. Los lineamientos para la evaluación del antibiograma y el tratamiento de la Escherichia coli debe considerar que, al ser una cepa enteropatógena, no se debe realizar el antibiograma para Escherichia coli enteromorrágica, ¿ya? Pero sí se puede testear las otras especies enteropatógenas en conjunto con el centro asistencial, su unidad de infectología, además de las recomendaciones de Medscape, que se puede testear doxicilina, SXT, ciprofloxacino y rifampicina. Ya en el caso específico de Escherichia coli, de Escherichia coli enteromorrágica, no se recomienda el uso de antibióticos en la terapia, ya que no se demuestra su eficacia y además predispone al desarrollo de lo que es el síndrome hemolítico urémico, llamado CHU, donde su tasa de letalidad consiste en un 3 a un 5% y se desarrolla cuando la bacteria ya coloniza el intestino, ¿cierto? Y produce la toxina chiga, la cual va a pasar al torrente sanguíneo, va a llegar a los riñones, en donde va a ocurrir la destrucción de glóbulos rojos, plaquetas, y se va a afectar la función renal. ¿Ya? Además, no se recomienda la administración de antidiarreicos durante la terapia. Por lo tanto, el tratamiento va a consistir en la terapia de reemplazo hidroelectrolítico para revertir la deshidratación desencadenada por el cuadro diarreico. Según todo lo anterior, entonces vamos a proceder con la síntesis del material a través del mapa conceptual, que comienza con nuestro paciente pediátrico de 14 años, sexo masculino, en donde los clínicos llegan a la sospecha diagnóstica de que tiene una infección entérica por Escherichia coli enteromorrágica. De acuerdo a su clínica, ya que es su diarrea con sangre, fiebre, náuseas, convulsiones durante la hospitalización, su epidemiología, que es relevante el consumo de productos cárnicos potencialmente infecciosos consumidos unos días antes del cuadro, y las pruebas de laboratorio que se presentan con anemia hemolítica, trombocitopenia y función renal levemente afectados. Todo esto nos lleva al procedimiento de identificación microbiológica a través de una muestra, ya sea de hisopado rectal en medio de transporte Stuart o con deposiciones frescas en recipientes estériles.
Las pruebas a las cuales va a ser sometida esta muestra va a ser una tinción de Gram, la batería bioquímica con su TLM y su citrato y urea, la oxidasa, siembra en agar sangre, en agar maconque, en agar XLD, en caldo selenito y además la serología para la serotipificación de la cepa. ¿Ya? Una vez que tenemos el diagnóstico de la cepa, vamos a notificar obligatoriamente al ISP, según el decreto número 158 del artículo 5, que nos dicta entonces que debemos hacer el envío semanal de cada cepa productora de la toxina chica. ¿Ya? Y en el ISP se va a hacer el antibiograma, por lo tanto no se recomienda, casi no se realiza el antibiograma en los centros de atención. Y el tratamiento, como habíamos dicho, es la corrección del trastorno hidroelectrolítico y el manejo de las complicaciones. Siempre se va a contraindicar el uso de antibióticos, ya que predisponen al síndrome hemolítico urémico. A través de la siguiente bibliografía pudimos respaldar los datos de la presentación y se consultaron en su mayoría lineamientos del curso de los cursos de microbiología ya dictados y papers asociados. Con esto damos por finalizado el siguiente material, agradecemos su atención y nos despedimos cordialmente.